Bienvenidos a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestro historiador Andreu Alegre. Puedes conocerle mejor en nuestros canales de Instagram de Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a esta serie de podcast llamada Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subiremos un podcast detallando las principales efemérides y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como en cada podcast trataremos 3-4 efemérides principales, vosotros tendréis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para desarrollarlos más en profundidad en podcasts posteriores. Y sin más dilación, que empiece el juego de la historia. Y esta primera efeméride he querido titularla El ocaso de los dioses. Un 15 de agosto de 1945 se pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Conocido como el Día de la Victoria en Japón, este día marcó la rendición formal de Japón, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial de todas. El emperador japonés Hirohito anunció las capitulaciones a través de un discurso radiofónico. La firma de los documentos de rendición tuvo lugar en septiembre, pero el 15 de agosto se conmemora como el día en que Japón aceptó formalmente la derrota. Pero podríamos esgrimir muchas razones por las cuales Japón se vio obligado a pedir capitulaciones y presentar su rendición formal. Entre estas razones, por ejemplo, encontramos los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Los que nos seguís de manera asidua, sabéis que en nuestro anterior podcast vimos cómo el 6 y el 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, causando una devastación masiva y un gran número de víctimas. Estos bombardeos fueron un momento disruptivo en la guerra, ya que, más allá de las víctimas y de los daños materiales, demostraron la capacidad destructiva de las armas nucleares y la determinación de Estados Unidos para utilizarlas. A esto debemos agregar una absoluta derrota militar, ya que Japón había sufrido una serie de derrotas militares significativas en los años previos a la rendición, incluyendo la batalla de Midway, la batalla de Okinawa y la campaña de bombardeos aéreos de los aliados sobre suelo japonés. Estos reveses militares debilitaron gravemente la capacidad de Japón para continuar en la guerra. Luego también podríamos aludir al bloqueo económico y al aislamiento. Durante la guerra, Japón enfrentó un bloqueo económico por parte de los aliados que limitó gravemente su acceso a los recursos vitales, tales como petróleo o alimentos. Esto afectó negativamente a la economía japonesa y a su capacidad para mantener la guerra debido a su posición absolutamente insostenible. Y luego también tenemos, por ejemplo, la presión internacional. Nos encontramos con que la Conferencia de Potsdam de julio de 1945 emitió una declaración que exigía la rendición incondicional de Japón. La negativa de Japón a aceptar estas condiciones habría resultado en una ocupación aliada y una continua presión militar. Debido a esto, hubo la ya más que famosa intervención del emperador. Como comentamos, el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito emitió una grabación de radio en la que anunció la rendición de Japón y la aceptación de los términos de la Conferencia de Potsdam. La autoridad real era altamente respetada en Japón y su intervención fue crucial para convencer al pueblo japonés de aceptar la rendición. Y vamos ya con la segunda efeméride del día, que en este caso la he querido titular Garganta Profunda. Y es que un 9 de agosto de 1974 se produciría la renuncia del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. El presidente de Estados Unidos renunció en medio de lo que es conocido como el escándalo del Watergate, un evento que involucró un encubrimiento de actividades ilegales y de abuso de poder. Su renuncia marcó la primera vez que un presidente estadounidense renunciaba a su cargo. Pero veamos más en detalle qué fue este escándalo
y por qué acabó con el mandato de Nixon. El Watergate fue un escándalo político que comenzó en 1972, cuando 5 hombres fueron arrestados en el edificio Watergate, en Washington, D.C., por allanamiento ilegal de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. Posteriormente, se descubrió que estos hombres estaban vinculados a la administración Nixon. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que la administración Nixon estaba involucrada en un intento de encubrimiento del allanamiento en Watergate. Las cintas de grabación de la Casa Blanca revelaron que Nixon había participado en conversaciones que buscaban ocultar la participación de su gobierno en el escándalo. En 1974 también, la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició un juicio político, un impeachment, como es conocido, contra el propio presidente Nixon. Los artículos de impeachment presentados incluyeron cargos de obstrucción a la justicia y abuso de poder, basados en su participación y en el encubrimiento del Watergate. El 8 de agosto de 1974, Nixon se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en renunciar a su cargo, y lo hizo en respuesta a la más que inminente destitución segura por parte del Congreso, debido a las pruebas absolutamente abrumadoras de su participación en el Watergate. Nixon fue entonces sucedido por su vicepresidente Gerald Ford. Esto tuvo un impacto en la política y en la confianza pública brutales. El escándalo Watergate y la renuncia posterior del presidente tuvieron un profundo impacto en todos los aspectos de la política estadounidense y en la confianza pública en el gobierno. Revelaron la importancia de la separación de poderes y la rendición de cuentas en la democracia estadounidense y llevaron una mayor vigilancia de los medios y el Congreso sobre el poder ejecutivo. Y quizás alguno de vosotros os preguntéis el porqué del título. Garganta Profunda era el título de una película pornográfica estrenada en más de 300 cines de Estados Unidos pocos días antes de saltar el escándalo, y es como se llegó a designar al informante más relevante por el cual el caso saltó al dominio público. De ahí nuestro título picante. Para la tercera efeméride he querido titularla Ultima Imperatoris Magni. Y es que vamos a hablar de Justiniano I el Grande. Este fue emperador del Imperio Romano de Oriente desde el 1 de agosto del año 527 hasta el día de su muerte. Durante su reinado buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Considerado una de las personalidades más importantes de la antigüedad tardía y el último emperador que usaba el latín como lengua materna, el gobierno de Justiniano marcó un hito en la historia del Imperio Romano de Oriente. Pero veamos con más detalle su vida y el porqué de su extraordinaria relevancia. Justiniano I, también conocido como Justiniano el Grande, fue uno de los emperadores bizantinos más influyentes de la historia. Su reinado, que abarcó desde el año 527 hasta el 565, tuvo una gran importancia histórica en varios aspectos. Por ejemplo, fue el primero que codificó las leyes. Justiniano es famoso por encargar la recopilación y codificación de las leyes romanas existentes en lo que se conoce como el Códice de Justiniano, o Código de Derecho Romano. Este código se convirtió en la base, en la piedra, del sistema legal bizantino y posteriormente en una influencia fundamental en el desarrollo del derecho civil en Europa. También destacó por la recuperación de territorios, ya que durante su reinado, Justiniano llevó a cabo importantes campañas militares conocidas como las guerras de reconquista, con el objetivo de recuperar las provincias occidentales del Imperio Romano que habían sido perdidas antes de las invasiones bárbaras. A través de estas campañas, logró recuperar partes significativas del territorio, incluyendo Italia y el norte de África. Hazañas que fueron posibles también por grandes militares y generales de la época, como el archiconocidísimo general Belisario. Justiniano fue también un patrón de la arquitectura y construyó una serie de impresionantes edificios en Constantinopla, la capital del Imperio bizantino.
El más famoso de estos es la Hagia Sofía, una de las iglesias más emblemáticas del mundo, que luego se convirtió en mezquita y hoy es un museo en Estambul, en Turquía. Pero a la vez, Justiniano tuvo un impacto también significativo en la política religiosa de su tiempo. Buscó conciliar las divisiones, las diferencias religiosas que habían dentro del Imperio bizantino y promulgó leyes que favorecían al cristianismo ortodoxo, incluyendo la persecución de otras sectas cristianas consideradas heréticas. Su papel en la promoción del cristianismo ortodoxo tuvo un impacto a largo plazo en la Iglesia bizantina. Y por último, podríamos comentar el legado cultural que dejó, ya que, en conjunto, el reinado de Justiniano dejó un legado absolutamente duradero que llega hasta nuestros días. Su énfasis en la restauración de la cultura romana y la promoción del cristianismo ortodoxo contribuyeron a moldear la identidad del Imperio bizantino. Además, su trabajo en el ámbito legal y arquitectónico tuvo un impacto profundo en la Europa medieval y en la cultura occidental en general. Y como ya sabéis, los que seguís este podcast sobre efemérides de la historia, nuestra última efeméride de cada día está dedicada a Dinamarca. Y en este caso he decidido titularla La mayor humillación de la historia para el país de los vikingos y las sirenas. Ya que el 14 de enero de 1814 fue el momento en que se firmó el Tratado de Kiel. Este tratado puso fin a la participación de Dinamarca en las guerras napoleónicas y resultó en la cesión de Noruega a Suecia, a su gran archienemigo. Este tratado tuvo un impacto significativo en la configuración política de la región para los siglos posteriores. Pero veamos un poquito más en qué influía, de qué se trató este tratado. Como ya hemos comentado, el punto principal y más controversial para Dinamarca fue la obligación de ceder Noruega a su enemigo histórico, que era Suecia. Uno de los principales puntos del tratado, por lo tanto, contemplaba esta cesión, y esto se debió en gran parte a la derrota de Dinamarca durante las guerras napoleónicas y a la posterior presión de las potencias europeas por redibujar las fronteras y establecer un nuevo equilibrio de poder. Esta cesión provocó en Dinamarca un absoluto revuelo a nivel social y político, y es que además también generó una profunda crisis social y económica en el país. El rey danés Federico VI tuvo que aceptar el tratado, obviamente a regañadientes, muy en contra de su voluntad, lo que llevó a tensiones políticas internas y a un descontento entre algunos sectores de la alta sociedad danesa, muchos de los cuales abogaban por incluso quitar la figura del rey. Noruega pasó a estar bajo soberanía sueca, aunque conservó una cierta autonomía y una constitución propia, conocida como la Constitución de Ellsborg, que estableció un sistema parlamentario y un monarca noruego. Sin embargo, Suecia ejerció una influencia significativa y férrea sobre muchos asuntos noruegos. La transferencia de Noruega a Suecia no fue aceptada fácilmente por todos los noruegos. Esto llevó a un periodo de conflicto y descontento en el país y se produjo movimientos de resistencia y de deseos de independencia durante casi un siglo. A pesar de las tensiones iniciales, Noruega y Suecia formaron una unión personal en 1814 con el rey sueco como monarca de ambos países. Esta unión duró hasta 1905, cuando Noruega finalmente logró su independencia de Suecia de manera pacífica. Y para los que os preguntéis por qué el título de la mayor humillación de la historia para Dinamarca, viene dado porque tanto daneses como suecos son enemigos casi irreconciliables, como podemos ver reflejadas en las numerosas guerras y conflictos varios e intentos de sabotaje a todos los niveles que, increíblemente, todavía suceden. Respecto a algunos de estos conflictos, dedicaremos varios podcasts en nuestro canal hermano Historiador en Dinamarca. Tendréis el enlace de este nuevo proyecto en la descripción para que podáis suscribiros y uniros al equipo. Y también os pondremos en la descripción el enlace de uno de los libros que hemos utilizado para realizar este podcast.
Y hasta aquí un episodio más de Efemérides de la Historia. Una vez más, recordaos lo de siempre. Si os ha gustado este podcast, podéis suscribiros a nuestro canal y darle like para no perderos ninguno de los contenidos que subimos periódicamente. También podéis dejar vuestras consideraciones y recomendaciones en la caja de comentarios. Os aseguramos que siempre intentamos leerlos y responderlos todos. Y sin más, muchas gracias y hasta la próxima. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.